Buenas noches, doctor Jorge Verdugo. Nuestro grupo está integrado por María José Barahona, Sonia Piñaranda, Jessica Quispe y Nicole Jaramillo, mi persona, realizando la práctica del análisis doctrinario y jurisprudencial de las medidas de protección y cautelares en el Código Orgánico Integral Penal. Realizaré la introducción al tema. Puedo mencionar que los cautelares y de protección en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador busca garantizar los derechos de las víctimas, la persona del procesamiento en el proceso penal, el cumplimiento de la pena, la reparación integral y evitar la obstrucción de la justicia. Los cautelares aseguran la presencia de la persona procesada durante el juicio, mientras las de protección se enfocan en la seguridad de las víctimas y otras medidas en el proceso. Medidas cautelares. Las medidas cautelares, tanto personales como reales, están contempladas en el COIP. Las medidas cautelares personales afectan la libertad de movilidad, mientras que los reales recaen sobre los bienes de proceso. El juez puede imponer alguna de las medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada. 1. La prohibición de ausentarse del país. 2. Obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial. Y 3. El arresto domiciliario, y entre otras. Medidas de protección. El COIP también contempla medidas de protección para asegurar la integridad física y psicológica de las presuntas víctimas. Algunas de estas medidas son: 1. La prohibición de la persona procesada de concurrir en determinados lugares o reuniones. 2. Prohibición de acercarse a la víctima, testigos ya determinados personas. 3. Orden de salida de las personas procesadas de la víctima de su vivienda, y entre otras. El incumplimiento de medidas. El incumplimiento de las medidas de protección puede ser sancionado por una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En caso de incumplimiento de una medida cautelar, el fiscal puede solicitar su reemplazo por otra más eficaz. Doy paso a mi siguiente compañera, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Realizar la descripción de medidas cautelares y de la protección, incluyendo ejemplos. Empezamos con las medidas cautelares. Las medidas cautelares son resoluciones determinadas por el órgano jurisdiccional en contra de presuntos infractores de un injusto penal. La imposición de estas medidas es fundamental en el riesgo de ocultación, ya sea de bienes o personal, mediante el transcurso del proceso penal. Existen medidas cautelares que limitan de manera provisional la libre disposición de los bienes del procesado y medidas que limiten su libertad. En el artículo 519 del COI, la finalidad es proteger el derecho de la víctima y terceros, garantizar la reparación integral de la víctima, evitar que se destruya o obstaculice la práctica de la prueba, garantiza la presencia del procesado. Por ejemplo, en un secuestro tenemos la retención y la prohibición de enajenar bienes. Medidas de protección. Las medidas de protección son mecanismos de prevención. A través de su disposición se busca impedir la continuación de las agresiones. Como finalidad es proteger a las víctimas de violencia y garantizar su seguridad e integridad. En el artículo 520, reglas generales de las medidas cautelares y de protección. La o el juzgador podrá ordenar medidas cautelares y de protección. Por ejemplo, prohibición que la persona procesada se acerque a la víctima o a testigos. Proteger los derechos de la víctima y de los demás participantes en el proceso penal. Cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. A continuación les voy a hablar acerca de lo que sería la importancia de estas medidas en el proceso penal. Las medidas de protección y cautelares son esenciales para el correcto desarrollo del proceso penal, la protección de la víctima. Las medidas de protección aseguran la integridad física y psicológica de la víctima, evitando que sufran nuevas agresiones o intimidaciones por parte del procesado. La presencia del proceso en el juicio. Las medidas cautelares personales aseguran que el procesado no se fugue y comparezca ante la justicia. La reparación integral del daño. Las medidas cautelares reales
garantizan que la víctima reciba la reparación económica que le corresponde por los daños sufridos. La eficiencia de la investigación. Las medidas cautelares evitan que el proceso pueda obstaculizar la investigación, destruir pruebas o influir en testigos. Es fundamental destacar que las medidas de protección y cautelares deben ser aplicadas en forma proporcional y justificada, respetando siempre los derechos fundamentales del procesado. La autoridad judicial es la encargada de determinar la necesidad y la idoneidad de estas medidas en cada caso concreto. A continuación le doy el paso a mi compañera. Muchas gracias, compañera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeras. En el video se puede visualizar que se analizan las medidas cautelares y también de protección establecidas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, fundamentales tanto para la protección de las víctimas y también como para garantizar al respecto de los derechos humanos del procesado. Las medidas cautelares son preventivas y tienen como objetivo asegurar el desarrollo adecuado del proceso penal. Se dividen en personales. Como ejemplo es la prohibición de salir del país, también la presentación periódica ante un juez, el arresto domiciliario y la detención. Y las reales, ejemplo como la vigilancia electrónica mediante grilletes. Estas medidas lo que buscan es evitar la fuga del procesado y también nos asegura la presencia en el juicio. La prisión preventiva es una medida excepcional y debe aplicarse como último recurso, aunque es necesaria para asegurar el proceso. El uso excesivo de ella puede vulnerar los derechos humanos y contribuir al hacinamiento carcelario. La Corte Constitucional del Ecuador establece que debe ser justificada y proporcional. También se considera alternativas menos gravosas. También las medidas de protección a las víctimas. En el COIP nos permite establecer medidas urgentes para proteger a las víctimas, especialmente en casos de violencia intrafamiliar. En estas incluye lo que son las boletas de auxilio y la vigilancia electrónica para controlar el comportamiento del agresor. Cuando se incumple una de estas medidas puede llevar a penas de prisión, lo cual va a reforzar la protección a las víctimas. La mediación y la conciliación. En el COIP también contempla estos mecanismos alternativos que son la mediación y la conciliación, las cuales buscan restaurar la paz entre las partes involucradas. Estos procesos nos van a permitir que las víctimas y los agresores lleguen a acuerdos de reparación sin afectar la responsabilidad penal del infractor. Las medidas cautelares y las de protección del COIP buscan equilibrar la justicia con los derechos humanos y es esencial que se apliquen de forma proporcional, con énfasis en lo que es en la protección de las víctimas, el enfoque restaurativo, lo cual va a promover la justicia que sea más equitativa. Como conclusión, se llega a que las medidas cautelares y las de protección no solo buscan asegurar el proceso penal, sino que también nos permite proteger los derechos fundamentales de las personas. La implementación de estas debe ser equilibrada y respetuosa, ya que los derechos de todos los involucrados se verán afectados y lo cual también nos permite promover un sistema penal más justo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.